Así, bien, ahora sí. Bienvenidos todos entonces. Vamos a continuar entonces con el tema de ayer que teníamos. ¿Ok? ¿Alguien recuerda de qué exactamente hemos hablado en la clase de ayer? ¿Puede ser? Hablaste de los cuatro jinetes y todos los aportes que ellos daban, Ujú. eh, la, todos sus aportes, sus teorías en el ateísmo, ¿no? Eh, y hablaste de cada uno de ellos, de Sam Harris, de Richard Dawkins, Christopher Hitchens y Daniel Dennett, creo que era el otro. Sí. Y eso. Bien, entonces yo voy a compartir aquí entonces el documento que teníamos ayer y vimos que en estas temáticas que se presentan en el, gracias Edita por el resumen, que se presentan en el artículo de Vox como el feminismo como una religión, derecho civil en cuanto al género, para ellos, como dijimos, esto fue algo ya alcanzado por las mujeres y ya no necesitan, ya no deberían pedir más. Para ellos esto ya está hecho, ya se le otorgó los derechos civiles a la mujer, ya no hay tela que cortar en este asunto para ellos. Esa es la visión que ellos tienen. Después también se presentó esa postura de la mujer sobre el hombre, que ahora la mujer es la que oprime al hombre en la sociedad, porque le quita los puestos de trabajo, porque gana más y porque tiene más favoritismo sobre todo, debido a su belleza y sus manipulaciones. Es como ellos perciben estas cosas. También hemos visto las diferencias intrínsecas y hemos visto qué autores de estos cuatro jinetes han estado participando en esta filosofía o en este desarrollo de conceptos que las personas con esa visión como Max tienen. Y hemos visto, por ejemplo, a Richard Dawkins, quien él introduce ese concepto de el feminismo como una religión. Y vemos a Hitchens, Christopher Hitchens, con los derechos civiles, él también introduce ese concepto de que la mujer oprime al hombre y él introduce ese concepto, y déjenme ponerlos aquí, am, de la victimización. Ay, la victimización es concepto, ¿no? Sol, Sí. perdón, ¿podrías repetir lo de Hitchens? Ujú. Christopher Hitchens, él es el que desarrolla esa teoría de la mujer siendo la que oprime al hombre porque ella tiene más ventajas, digamos, en términos de la sociedad, porque ella tiene más ventajas por su belleza, por sus encantos, por su manipulación y porque ahora recibe mejor salario que los hombres, tiene más oportunidades que los hombres y todo eso gracias a su físico, en muchos casos, o sus encantos, dicen ellos. Entonces, ellos presentan esta lógica de victimización a los hombres. Yo veo. Perdón, sí va con Z, ¿eh? Sí, eso. Gracias. De nada. Ok. Entonces, él es el que introduce ese concepto y también el de los derechos de los hombres, diciendo que ya las mujeres no, gracias, Yesenia, no tienen, eh, no tienen más que aportar, o sea, que no tienen más que pedir, que ya sus derechos civiles ya fueron otorgados. Entonces, pedir de más es como que la mujer está siendo muy desigual, muy abusiva en ese sentido para ellos. Y también refuerza la teoría de las diferencias intrínsecas, donde la mujer es más manipuladora, es más emocional y depende em, de su, de su belleza para conseguir sus objetivos y que gracias a su belleza es que los hombres se rinden, o sea, que terminan cediendo. Eso es como ellos lo plantean. Y el concepto de lo natural es porque ellas naturalmente, o sea, por su belleza y por todas esas cosas, han sido favorecidas más que los hombres. O sea,
ellos reclaman esto como una ventaja de la mujer sobre el hombre. ¿Ok? Entonces en eso basan sus diferencias intrínsecas, mientras que el hombre está en sus fortalezas, que serían el pensamiento lógico, donde vimos que también está desenvuelto ese concepto del humor, ese concepto de la agresión, ese concepto de liderazgo, está dentro del pensamiento em, eh, racional. También vemos que se caracteriza también por la fuerza física, que es una cosa que por alguna razón los hombres siempre terminan destacando más que su fuerza física. Y después vimos que la agresividad puede ser, que es también un factor, pero esa agresividad puede ser tanto positiva como negativa, depende del contexto. ¿Ok? Bien. Después de haber visto esos aportes de estos cuatro jinetes, nosotros hemos visto que también ellos representan o, o buscan, no buscan, fueron colocados, por así decirlo, por la comunidad atea en el Monte Rushmore. Perdón, ¿podrías subir un poquitito la pantalla porque no logro ver? ¿Ahí? Gracias. Sí, sí, gracias. Ok. Pero luego, después de eso, nosotros dijimos que íbamos a entrar ahora en el contexto de la gerencia media de la comunidad atea. Y quisiera preguntarles a ustedes, ¿les viene algún nombre dentro de esa gerencia media que pueda sonarles? Ah, Karina, estamos hablando de el nuevo ateísmo y cómo se ha desarrollado y cómo está compuesto, cuáles fueron sus aportes, cuáles fueron sus conceptos y lógicas que ellos están introduciendo, que han introducido y contra qué se están levantando. ¿Ok? ¿No les suena ningún nombre? Jordan Peterson. Patterson, ¿cuál? Perdón, Jordan repite. Peterson. Ah, Jordan Peterson. Jordan Peterson. Ah, mm, voy a ponerlo aquí, Jordan Peterson, pero influye sí en cierta manera, pero no es tan, como que su visión no es tan imponente en él, ¿ok? Pero depende, o sea, depende. Por ejemplo, si tú lo pones en el contexto más actual, más en la línea de la izquierda y la derecha, depende el espectro que uses. También puedes encontrar a Ben Shapiro, a Jordan Peterson ahí, puedes encontrar a Ben Shapiro y a este otro hombre que se llama Tucker Carlson. Creo que Yesenia lo puso. A ver. Bueno, no está. Me corrigen si lo escribo bien, Tucker Carlson. Con U. Tucker. Con un, Ok. y son gerentes, dice generentes. De Bueno, género debe ser. Perdón, no, está bien, está bien. soy muy pesada con las correcciones, perdón. Está bien, estoy buscando mejorarlo. Ok, gerentes medios. Ok, estos personajes sí los vamos a encontrar, pero depende la línea del espectro que tú uses. Por ejemplo, si usas, aquí está la derecha, la derecha, y aquí está la izquierda. Entonces, digamos que ellos lo vamos a encontrar más dentro de este espectro. Aquí más o menos en ese lado, a estos tres personajes. Pero Yesenia habla de Carl Benjamin. Ese no me suena. Como que no lo leí, no leí sobre él. Quizás, pero Yesenia, tal vez nos puedes escribir algo sobre él en el chat. Pero cuando nos referimos a los gerentes medios, tal vez en primer lugar yo pondría a Rebecca Watson.
como la líder de esa gerencia, se puede decir, que es la que ella lideró ese movimiento de revolución donde gracias a su publicación, gracias a todo lo que ella destapó, lograron destituir realmente del cargo o de la posición a Richard Dawkins. Él estaba a punto de recibir la medalla de condecoración de la parte de la comunidad atea por sus aportes a la comunidad atea, por su conocimiento, pero en vista a ese escándalo y a esa postura que él adoptó en contra de las mujeres, así súper machista, súper sexista y agresivo, en ese caso, entonces él fue removido y de la comunidad atea y le quitaron toda la condecoración y se disculparon en nombre de él y él perdió toda su posición gracias a esa controversia que se desató. Así que esas son las consecuencias por las que pasó Richard Dawkins. Y hasta ahora, digamos, él no ha logrado recuperarse de esa pérdida, aunque aún todavía tiene muchos seguidores y tiene bastante influencia en algunas personas que siguen esa corriente, en especial los del movimiento em, MRC, que son los movimientos de derechos civiles de los hombres. Él todavía en esa comunidad tiene bastante influencia. Graciela, ¿decías algo? MRA. MRA, gracias. Y después podríamos nombrar a este personaje, Lawrence Krauss. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? ¿Saben quién es Lawrence Krauss? Eh, ¿No? Este hombre fue el que ¿El de Wikileaks? No, no me suena con Wikileaks. No. Ese es Julian Assange. Assange. No, este fue el hombre que propuso Lawrence Krauss. Él propuso que estos 4 jinetes se les construyera, se les hiciera tipo un monumento como en el monte Rushmore. Él introduce ese concepto, este de aquí. Él introduce, bueno, dice, ellos tienen tanta sabiduría, tanto conocimiento que merecen tener un monumento en el monte Mount. Entonces él introduce ese concepto, esa idea. Pero cuando se da ese conflicto, Lawrence Krauss, él toma de los bandos que se estaban dando ese conflicto entre Watson y Dawkins, él toma el lado de Dawkins, perdón, de Watson, de Rebecca Watson, y la apoya y reconoce que a pesar de que este hombre tenía mucho conocimiento, en este tema se fue. Y pareciera que, él dice que pareciera que ahora escuchándolo hablar a Dawkins, parece que realmente no está bien informado de la situación, de lo que son los términos de sexismo, de las formas que se ha dado, y parece que todo el conocimiento que aparentaba se desvaneció. Y entonces él se coloca como uno de los apoyos de Rebecca Watson, y de hecho el doctor es de hecho doctor en física teórica del Instituto Teológico de Massachusetts y también enseña en la Universidad Estatal de Arizona. Parece que es un hombre bastante influyente, pero que también ahora representa uno de las figuras claves en lo que es la gerencia media de la comunidad atea. Y es una de las personas que también está en busca de la igualdad dentro de esa comunidad. Y quiero que reserven un poquito, que tengan un poquito esta información en su cabeza, porque en la última parte, cuando yo trace la línea, quiero que recuerden estos aspectos.
Ok. Dice en Wikipedia que era un amigo de Jeffrey Epstein. Ujú. ¿Y quién era Jeffrey Epstein? Epstein, ¿recuerdan? Ese hombre que organizó ese millonario, que organizó esos, que su mujer le ayudó para organizar De abuso a blancas, chicas. trata de blancas, ¿no? Ah, Había un documental en Netflix. que salió hace poquito, ¿no? Un escándalo sobre Yes. cómo Y él murió en la raptaban cárcel chicas. y no se sabe bien cómo y por qué. Mm. Una duda. Pasa ¿Ah? que Lawrence Krauss es amigo también de Dawkins. Era. Bueno, es. Yo creo que una amistad no se rompe tan fácil, pero también él niega que su postura no es de apoyo y no es de beneficio para la comunidad atea. Entonces, cuando tomó esa postura y Dawkins fue destituido, él estaba del lado correcto, en este caso de Watson. Entonces, él por eso representa ahora una de las figuras en la gerencia media, porque su postura lo colocó a él junto con Watson en esa nueva lideranza del movimiento feminista ateo. Claro, pero Lawrence Krauss también ha sido acusado de acoso. Y Dawkins también lo defendió. O sea, no sé si es antes o después. O sea, ahora sí más. Eso es lo que... Ya, en este caso o sea, si te adentras en la historia, cada uno tiene sus cosas. O sea, definitivamente, como decimos coloquialmente, muchos tienen cola que pisar, digamos, ¿no? Pero hablando de lo que funciona, el funcionamiento de la comunidad atea, él tiene esto, a pesar de que de esas denuncias, ese pasado y todas esas cosas que se dijeron de él y que son verdad, de hecho, él ocupa esa posición. Aparentemente, después en una conferencia, Lawrence también se retractó de su comportamiento y es por eso que como se posicionó del lado de Rebecca Watson, está ocupando ese lugar. Eso es después de la polémica. Y creo que esos eventos que menciona fueron antes. Pero igual o sea, si lees sobre él, también vas a encontrar eso, que él está acusado de acoso por estudiantes de él y colegas dentro del ateísmo también. Bien, entonces pasemos al siguiente personaje. Está David Silverman. Creo que se escribe así. ¿Alguien recuerda quién era David Silverman? Tess habló bastante sobre él. Por lo menos hace referencia a un punto de él. ¿Quién era él? ¿No se acuerdan? Él es un político estadounidense. ¿Qué más? Él lidera la comunidad atea en los Estados Unidos. Es presidente de la comunidad atea de los Estados Unidos. Y este hombre también forma parte de esta gerencia media. ¿Ok? Pero también si ustedes leen sobre él, ustedes van a encontrar escándalos que él, en los cuales él está involucrado donde no hay transparencia de hechos. Mm, todas esas preguntas que se están haciendo sobre estos personajes y que si no tienen moral o algo así para ocupar esos puestos, creo que las vamos a ir comprendiendo al momento que yo trace la línea de esta corriente, ¿ok? Y otro que me gustaría que hablaran y que si ustedes tal vez me pueden decir si recuerdan quién era Richard Carrier. ¿Recuerdan?
No. Bueno, Richard Carrera es uno de los personajes que no aparece mucho, pero sin embargo también está activo mucho en los foros. Es más como su presencia es más solamente a través de los foros, de los medios. Pero él también es parte activista, es un miembro activo de la comunidad atea de Estados Unidos, es un activista y tiene más bien su enfoque en el ateísmo en el sentido, la filosofía de contra la religión. Él es el que introduce ese concepto de esa agresividad fuerte contra la religión, ¿ok? Es más que todos, o sea, él en ese sentido es como muy activo. Creo que él es historiador y estudia lo que aparece, escribe muchos libros y son sobre temas en la historia, ¿no? El ateísmo básicamente, o preguntas de punto de vista Sí, de religión, de Jesús, Richard Bandler al final. estoy comiéndome las letras. Y sí, me puso también otro nombre, Benjamin. Carl Benjamin. Carl Benjamin, como que me suena, pero no, como que no vinculo el Creo que nombre. él tenía que ver con lo del videojuego, ¿cómo se llama? Gamergate. 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 Ok, vamos a ponerlo acá. Tenía un YouTube que está muy presente, cosas así. Y una persona más, Michelle Sherman. ¿Conocen quién es él? No, pensaba que era una mujer por fin, pero no, no. Posiblemente. Yo como que los nombres en inglés a veces pienso que es un hombre y de repente es una mujer o al revés. Michelle, ¿qué? Sherman. Escritor. Ajá, ¿qué más? Bueno, yo sé solamente que es amigo de Dawkins y también ha tenido acusaciones. Y claro, esa es parte, ¿no? Recuerdo. ¿Cuál es su mayor aporte de él? Él también es miembro de esa misma comunidad que se llama Skeptic Society, que es fundada por Rebecca Watson. Em, es uno de los promotores más de la no, es uno de los investigadores más en contra de las pseudociencias. En eso está lo que es em, el- la religión, o sea, trata de dar evidencia de por qué la religión em, no es científica, no es probable. También él está solventado dentro de esa teoría del creacionismo y hoy en día se posiciona como un no ateo. Pero ¿qué es un no ateo? Un no ateo es aquella persona que cree en la religión, pero que vive como si fuese indiferente. O sea, si una persona am, puede practicarlo, a él no le va a molestar, no le va a molestar, no le va a incomodar, pero va a tratar de promover también su lógica con la idea de pensar de demostrar de que él tiene de que él tiene su postura, o sea, su interés es dar a conocer su postura de por qué él es ateo. Es más bien en ese tipo de personas son los no ateístas. ¿Ok? Dentro del ateísmo existen varias corrientes y dentro de cada corriente existen subcorrientes. Básicamente tenemos así reconocidos
6 tipos de ateísmos. ¿Y alguno de ustedes sabe cuáles son los 6 tipos de ateísmo? ¿Alguien? En los ateísmos, en los tipos de ateísmo, perdón, vamos a encontrar los que son los ateístas, ¿cómo los agnósticos es un tipo de ateo? ¿Alguien sabe la definición de agnóstico? No se oponen a la idea de Dios, simplemente no dicen ni que existe ni que no existe, no, no les va ni les viene. O sea, no se puede Es- comprobar. Para ellos no se Eso, puede comprobar ni los dos puntos. eso. Para ellos no se oponen a que existe un Dios, pero para ellos no se puede probar y el ser humano no es capaz de comprenderlo. O sea, que su conocimiento, su sabiduría, su inteligencia es limitada para este mundo. ¿Ok? Después están los que son los ateos activistas. ¿Y quiénes son los ateos activistas? Estos son los que están preocupados y enfocados en promover por qué la religión no es viable, por qué la religión no es científica, no se puede promover y están tratando de convencer y demostrar a las personas sobre sobre el ateísmo y por qué todos deberían seguir a esa corriente. O sea, ellos podemos decir lo que tratan de buscar adeptos hacia el ateísmo, ¿ok? Después está ese tipo de ateo que se llama el agnóstico buscador. ¿En qué creen que se basa este tipo de ateo? Este agnóstico buscador lo que va a buscar es siempre evidencias, ya sea para ver si la presencia de Dios está y en dónde está. Normalmente tiende a basarlo derivar las cosas sobrenaturales, espirituales, que no puede explicar la ciencia, lo va a tratar de depositar en otros objetos, como por ejemplo la naturaleza. em, Ahí entran las diferentes corrientes como el budaísmo, el taoísmo y diferentes corrientes del ateísmo que se dieron al comienzo, pero que ahí es donde se justifican. Esos son los que están buscando. Buscan dónde está esa áurea, dónde está esa energía y cosas así. Después está el antiteísta. ¿Alguien sabe qué es el antiteísta? Se supone por el nombre de que es el que más se opone a la idea de Dios. Ujú, Un Dios. sí, de uno Entonces, ¿De qué, perdón? de un Dios. Ah, sí, sí. Creo que aquí es como que ya se refiere a la no creencia en ningún Dios. No solo sería uno, sino cualquier Dios. Sí, pero para ellos dice no existe ningún Dios, no existe la divinidad, no existe la deidad como tal. Para ellos, la religión la observan o la perciben como, como un estado de ignorancia, como si las personas creyeran en algo que no existe. Eso es como que para ellos es la religión es ignorancia, ¿ok? Y ¿qué más?
y están completamente en contra de la religión. O sea, para ellos es completamente antirreligión. Y cuando decimos antirreligión es que no la pueden siquiera tolerar ni en ellos mismos ni en otras personas. O sea, es uno de los tipos de ateísmo un poco más agresivos que hay, más radicales. Y después están los no teístas, que es lo que teníamos con este personaje de Michael Sherman. Y este no teísta es un número más reducido dentro de la comunidad atea y se tratan de personas que no se involucran ni con la religión ni con la antirreligión. Son más neutrales, es como ellos se caracterizan más por la indiferencia a la situación, viven como si nada de esto pasara. O sea, como que si la religión no existiera, no actúan sin preocupación por la moral o el remordimiento o algo así. Para ellos, la religión, específicamente la religión, no juega un papel en su conciencia o su cosmovisión y no tienen intereses con el movimiento ateísta o agnóstico. Y después está el famoso ateo ritual. Mm, ¿Y quiénes son estos? Ellos no creen en Dios, no se involucran con la religión tampoco, pero pueden participar de rituales, ceremonias de relajación, meditación. Empiezan como que a adoptar un poco de esto, un poco de lo otro, pero en realidad no creen en nada de eso. Simplemente lo hacen por sentirse bien, por participar de las tradiciones, pero no están comprometidos con esto. Entonces, em, es simplemente por ritual, por tradición. ¿Me dejo entender? Bien. Yo quería hablar de esa gerencia media y lo que ellos habían hecho y por qué estaban en ese puesto, pero em, esta gerencia media tiene una característica particular, que esta gerencia media, a excepción de Watson, aparentemente, están vinculadas fuertemente con la idea del libertarianismo. Y el libertarianismo está dentro, es un tipo de ateísmo en sí, bueno, así lo reconocen los ateos, que está dentro de lo que es el agnóstico buscador, dentro de esta categoría. ¿Ok? Y nosotros sabemos que el libertarismo, o libertarianismo, pero ellos están más al favor del libertarianismo clásico. ¿Alguien sabe cuál es el libertarianismo clásico? ¿Les suena? Solo puedo adivinar que tal vez el tiempo de la Revolución Francesa, algo por ahí, tipo de la Iluminación. Ok, pero ¿cuál era su esencia del libertarianismo clásico? ¿Recuerdas? Que defendía la libertad individual y de propiedad, tal vez. Eso es lo que hace el libertarianismo, ¿sí? Es más bien un concepto que ha sido usado para englobar ideas políticas, ¿ok? El libertarianismo clásico está muy fuertemente vinculado a las ideas políticas, en especial a las que suceden entre el siglo VII y el siglo XVII y el siglo XVIII, que es el periodo que Marco estaba justamente mencionando, ¿ok? Am, pero, ¿qué aconteció en ese periodo? ¿Qué destaca ese periodo de la Revolución Francesa?
Leyes, tal vez, derechos. Leyes, derechos, ¿en qué campos? Ellos buscan la libertad en algunos ámbitos. En el ámbito primero, Civil, político, exacto, Ujú. civil, ¿qué más? Científico. Mm, Sí. religioso, no, científico, no. Económico. Entonces, estos libertarios de la gerencia media del ateísmo, mientras ellos obtengan poder político, derechos civiles, para ellos, o sea, derechos civiles, y me voy a referir así como propios, porque no les interesa los de los demás, mientras obtengan el dominio sobre la religión, porque lo que ellos intentan es que desaparezca, y mientras no se afecte su economía, ellos van a estar a favor de esa política libertaria. Eso es lo que, en eso se basan. Y todavía quiero destacar la diferencia de Rebecca Watson, porque ella tiene otra visión, aunque en su visión no está completamente clara, pero definitivamente es una figura clave en el ateísmo que vale la pena ir observando a través del tiempo. Ok, ahora yo quiero mostrarles, espero que ustedes me estén siguiendo. em, Dentro de esas corrientes del ateísmo también está lo que es el dominionismo, está lo que es los libres pensadores. Hay diferentes formas de ateísmo en las diferentes corrientes. O sea, dentro de estos agnósticos están los demás. ¿Cómo no encuentro mi pantalla? Ahora sí, ya. Bien, ahora yo quiero mostrarles en la línea de tiempo qué es lo que significa. Si nosotros nos vamos a la línea de los sacerdotes, mm, tenemos 1989, tenemos el 9/11, 2014, 2019 y 2021. Y nos vamos a centrar en esta dispensación. Tenemos como aumento de conocimiento 2016 y 2018. ¿Y qué pasó 2018? Sí saben. Esta es la línea de los sacerdotes, por si acaso. El amor a medianoche. Exacto. ¿Y en qué se basa el clamor de medianoche? ¿Cuál es el mensaje, el tema? Las dos fuentes de información. Las dos fuentes de información. ¿Y cuáles son esas dos fuentes de información? CNN, Fox News. No, eso era en Derecha. 1989. No, no. Eso era aquí. Derecha, izquierda, ¿no? ¿Cuáles eran los temas? ¿Alguno? ¿Cuál era el tema entonces en 2018 para nosotros como sacerdotes? la igualdad, era sobre el sexismo. Ajá. Igualdad. ¿Y qué más? ¿Y la otra corriente cuál sería? Si la nuestra es la igualdad, ¿cuál sería la otra corriente? Libertad, libertad. Eso. Entre la libertad y la igualdad teníamos que comprender y distinguir bien estas corrientes, ¿ok? Y fíjense que si nosotros ahora nos vamos, creo que dibujé mal las líneas, pero vamos a ver. Sí, la dibujé mal. Ok.
si nosotros tomamos la línea de los nerineos, ¿cuándo empieza la dispensación de los nerineos? ¿Cuándo empieza el tiempo del fin para ellos? 2014. 2014. Para ellos es el tiempo del fin. 2019 es su 11 de septiembre, ¿sí? Y tenemos 2021 como siendo ley dominical para ellos. Tenemos el cierre de tiempo de gracia. Y tenemos la segunda venida. Eh, Sería en este caso, su segunda venida para ellos equivaldría a Daniel 12, ¿no? 12:1. Esto de acá sería su ley dominical, ¿sí? En comparación con la línea de los 144.000. Esa sería la línea de 144.000 y esto sería ¿qué? 2021. Esto sería igual a 2019 aquí, pero aquí tendríamos todavía más el tiempo, así que no lo vamos a poner para que ya ustedes se puedan guiar. Bien, ahora si nosotros ubicamos aquí, ay, si nosotros ubicamos aquí 2018, vamos a ver que en el ateísmo, en la comunidad, en el mundo en sí, se están tocando los mismos temas. Tenemos el tema de la igualdad como un tema presente, ¿ok? Y quiero que vean, a veces nosotros decimos, ¿cuándo vamos a ir a los netineos? ¿Cuándo vamos a ir a los levitas? Pero nosotros tenemos que poder ver en las líneas que al mismo tiempo que nosotros estábamos preparándonos, en ese entonces, entre estos eventos que hemos estado estudiando sobre Rebecca Watson y todo eso, eso pasaron en 2011. Entonces, de 2011 hasta este tiempo, ya se fue preparando para estos eventos, para que en esta situación la comunidad atea también estuviera al tanto de la información, pero no se la hemos estado dando nosotros. Se han estado levantando dentro de la comunidad atea también personajes. Yo tal vez trazaría otra línea. Un poquito más aquí. Si esto es 2014. Nosotros vemos que estos temas fueron sonados para ellos en 2011, más o menos aquí, ¿ok? Aquí sería otra línea, ¿ok? Más o menos por este sector de aquí ellos fueron empezando a familiarizarse con estos temas. 2011. Aquí. Ya cuando llegan a 2018, el movimiento ateo también tiene una postura sobre este mensaje. Y nosotros podemos ver que gracias a Rebecca Watson, que se levanta como una líder dentro del movimiento ateo para luchar por lo mismo que nosotros vamos luchando, lo que es la igualdad. Y aquí ellos están también buscando entender o buscando erradicar el abuso, el sexismo que las mujeres en esa comunidad están enfrentando. Y de hecho ella cuenta esa experiencia y ella dice que bueno, otras mujeres también cuentan que salieron de la religión musulmana para renunciar a una religión, a una fe, porque esa fe las oprimía, las mutilaba y todo lo que nosotros sabemos que hace la religión judía, como que les restringía sus libertades. Y ellos pensaban
que en la comunidad atea ellos encontrarían ese apoyo. Pero estando dentro de la comunidad atea, ellas descubrieron que la comunidad atea en sí misma también, también viven con el mismo miedo, con la misma agresividad que en su religión. Entonces, solamente si ustedes leen, o sea, yo me puse a leer bastante para poder entender un poquito cómo esto repercutió después en alguno de los chats de ellos, de su foro de Skipshik, ellos, una mujer comentó y dice, bueno, yo renuncié a mi fe porque pensé que mi religión me oprimía, me maltrataba, pero ahora estoy muy confundida porque también estoy en una comunidad atea donde no está Dios presente, pero sigo viviendo lo mismo. Y es interesante porque ella planteó en su comentario, planteó esa idea de que vivir con miedo, de vivir con todo en esa comunidad atea y que Dios no esté presente, empezó a introducir ese concepto. Entonces el problema no es Dios, el problema no está en Dios, el problema está en los hombres. Ella puso es así, en esa forma, que el problema está en los hombres. Y en las respuestas que le fueron dando, dice, bueno, no está en los hombres, sino en cómo tú interpretas las cosas. Entonces otra vez la culpa cae sobre ella y también ven que ella empieza a darse cuenta en alguno de los comentarios, uno de los muchachos comentó y dijo, bueno, nosotros los hombres hemos sido educados de tal manera para pensar que somos superiores a las mujeres y que las mujeres son inferiores y podemos tomarlas como objeto sexual. Y él planteó, dice, tal vez todos deberíamos de apartarnos de ese concepto. Si estamos dispuestos a dejar la idea de un Dios em, que domina, que controla, entonces como seres humanos también podemos dejar este concepto de esos impulsos, esas pasiones que nos dominan y nos controlan a nosotros y que nos llevan a hacer daño a otras personas. A mí me pareció interesante esa discusión que ellos llevaron a cabo en ese foro, porque de cierta manera, aunque ellos no llegaron a la conclusión de que el problema no eran ni siquiera los hombres, sino el sexismo que hay tanto en hombres como en mujeres, porque se destacó también que mujeres tienen todavía ese pensamiento que no está, como ellos dicen, evolucionado, em, porque no se olviden que dentro de la comunidad atea se aprecia mucho lo que es la inteligencia y la evolución del cerebro y esas cosas. Entonces hay mujeres que no han evolucionado todavía hasta ese punto de comprender que el problema no está que no está en ellas, que ellas son víctimas. Entonces, me pareció interesante a mí que si nosotros vemos esa línea, para nosotros eso fue el clamor de medianoche y eso fue la lluvia tardía. Y para nosotros fue mucha información. Requería muchos cambios en nuestra línea aquí en nuestra línea como sacerdotes. Y todo esto debía ser probado en esta época donde nosotros íbamos a entrar en lo que es la cosecha. Pero si nos vamos a la línea de los netineos, nosotros los vemos a ellos en su arado. Entonces yo me pregunté, si esto es el arado en los netineos, es apenas el arado, todavía viene un mensaje para ellos aquí, que va a seguir construyéndose sobre esto, así como nosotros hemos construido los 2520 en nuestra línea, el tema de los 2520, basado en el tema de Daniel. Entonces, aquí todavía hay mucho que comprender que nosotros no estamos viendo y también me ayudó mucho para entender que nosotros todavía, aunque en cierta forma estamos maduros espiritualmente, em, todavía necesitamos aprender más de estas cosas y no somos los que vamos a trabajar con ellos de cierta forma directa, así, porque el Señor está operando con ellos directamente. Está operando dentro de los netineos y dentro de los ateos también. Y me gustó poder percibir que si para nosotros fue la cosecha, perdón, la lluvia tardía, para ellos es el arado, imagínense lo que representaría para los netineos em, la lluvia tardía, o sea, la información que hay para ellos. Si este fue el clamor
de medianoche y nosotros sabemos que aquí tenemos el fuerte pregón, este mensaje va a ser aún más fuerte, más poderoso. Y para cuando lleguemos a esta fase, porque nosotros estamos aquí, perdón, antes de la ley dominical de los nadineos, pero para cuando lleguemos a esta fase, tenemos que tener toda la mente abierta y la capacidad de poder em, discernir lo que el Señor tenga preparado. Pero si esto fue fuerte, esto sin duda va a ser más fuerte y va a sacudir aún más al pueblo de Dios. Entonces, de mi parte, me gustaría como invitarlos a ustedes a que nosotros podamos ver, em, revisar o examinar nuestras propias conductas, tanto como hombres como mujeres. Nosotros a veces, a mí me llamó mucho la atención la forma en cómo Watson sacó o destapó este escándalo. Ella no tenía la intención. Ella, en los foros, ella escribe, bueno, yo no tenía la intención, pero yo solamente quise compartir algo con mi comunidad con la que me siento, en la cual me siento bien y siento que tengo amigos. Pero esa comunidad respondió como lo que realmente es. Y toda esa inteligencia que ellos decían tener o se enorgullece la comunidad TEA, esa sabiduría, esa inteligencia, esa racionalidad que ellos destacan mucho, cayó. Y ella dijo, al final de su video, ella dijo, yo les doy gracias chicos de verdad por todos sus comentarios, porque sin pensar ustedes simplemente declararon su misoginia, la mostraron. Y a mí no me hizo falta buscar en la vida de las personas porque ustedes mismos em, expresaron lo misógenos que son y quedó descubierto para gran parte de la comunidad. Entonces me pareció una forma muy interesante porque ella simplemente lo contó, lo compartió. Y me parece interesante que nosotros podamos practicar de cierta manera el compartir nuestras experiencias, porque aunque nosotros la veamos, a veces, especial las mujeres, cuando vemos una situación o nos acontece una situación, nosotros tendemos a justificar y decimos, ah, quizás no era su intención o tal vez no quiso decir estas cosas y empezamos a esconder ese sexismo y a justificarnos, a justificar que lo toleramos. Entonces, tenemos que parar de hacer eso y tenemos que ver, fíjense, la situación que ella planteó, si la lees, si la conoces, aparentemente no representaba una amenaza para ella porque el hombre fue bastante educado. Pero si examinas el contexto, o sea, ¿qué hombre, después de que ella está hablando de cómo se siente acosada, sexualizada, va y la busca en un ascensor donde posiblemente se pueden quedar atrapados, se puede trabar el ascensor porque para eso tienen botones rojos? em, Se lo puede paralizar y él podría abusar de ella en cualquier momento. A las 4 de la mañana, ¿qué propuesta llega a las 4 de la mañana que sea decente? Entonces, él estaba en el bar con ella y no se le ofreció. Si él quería tomar un café, tenía que habérselo dicho en el momento que estaba en el bar y no tenían que ir a su habitación. Entonces, si empezamos a analizar esos contextos, nosotros vemos que la verdad ella presentó una visión de cómo la hacía sentir y si estudias esa visión a fondo, si tú entiendes lo que ella te está queriendo decir y si has escuchado, si más o menos te das una idea por lo que ella habló en su conferencia, pues te puedes dar una idea clara de que esas cosas le pueden incomodar, le pueden hacer sentir mal. Pero eso pasó por alto en los hombres y ella reconoce en su foro, ella dice, es cierto que puede haber una mínima posibilidad de que este hombre no haya querido tener intenciones sexuales, o sea, no haya querido sexualizarla, no haya querido eh, como que coquetearle o algo así. Pero no es el lugar, no es el momento, no es la hora, ni son las formas tampoco. Entonces, pienso que en ese contexto uno tiene que saberse ubicar y poder reconocer, porque uno de los hombres en el chat también posteó y dijo, bueno, querida Rebeca, tu comentario se puede entender de dos formas, como que tienes razón, el hombre vino y se te aproximó
a ti, pero eso te ofendió, te hizo sentir mal, pero si lo vemos así, entonces eso simplemente es tu subjetividad. Entonces él empezó como que a culparla a ella por sus pensamientos subjetivos de todas esas cosas. Y le dijo, pero si lo vemos de la otra forma, es cierto que el hombre pudo haberte dicho esto, te pudo haber incomodado, lo pudo haber hecho intencionalmente, pero en realidad él usó palabras normales. Y, y todos empezaron a explicar, hijo, pero es que no existe caballero que te pretenda a las 4 de la mañana en un ascensor cuando estuviste frente a él todo el día casi. Entonces ellos empezaron a comentar. Y mientras comentaban, a mí se me pasó por la mente el pensar y yo dije, pero ¿a quién se le ocurre justificar o evaluar la opinión de Rebecca Watson? ¿Y por qué no evalúas o analizas un poquito la la situación del hombre? O sea, ¿por qué no evalúas la conducta del hombre? Así que quisiera escuchar a ustedes cómo ustedes evalúan esa conducta del hombre. No se enfoquen en Rebeca, quiero que se enfoquen en el hombre que la abordó. Las escucho. O sea, ¿no tienes un poco el texto de ayer? Porque hay algunos que no han estado. Como sale esa parte que habla del encuentro. Por favor. Eh, ¿Puedo opinar? Como dices tú, no tiene, no tiene lógica, ¿no? El contexto para acercarse a esa hora en la madrugada dentro de un ascensor y proponerle eso, ¿no? Directamente. Eso es, claro, no era el momento indicado, ¿no? Y ellos se mofan de diciendo que son más racionales, pero eso no fue una actitud racional. ¿En dónde radica la irracionalidad del hombre en este caso? Yo creo en el contexto, o sea, estamos hablando de una mujer que habló durante mucho tiempo, estaba cansada y le hace esa proposición de ir directamente a su cuarto, porque él indirectamente le está proponiendo tener, o sea, relaciones, ¿no? Eh, pero sutilmente lo dice de esa manera, entre comillas, caballerosamente. Y eso me parece indebido, ¿no? En un lugar poco usual para hablar, ¿no? A una persona, en un ascensor. Estás muteada, Sol. Ok, gracias. Voy a colocar un texto que tengo aquí en el chat de ellos que me parece que vale la pena que lo estudiemos. Una respuesta que le dieron a Rebecca Watson es la que le estaba hablando. Cómo estudian su comportamiento, cómo lo abordó. Pero me gustaría escuchar mientras tanto otra opinión. ¿Alguien más? ¿Qué les parece la conducta del hombre? Estoy cerca. Me pregunto, ¿qué habrá pensado ese hombre? O sea, ¿qué estará
ella básicamente habló de este señor, básicamente en su reporte, en su discurso. Se escucha. No se te escucha. No sé qué cambiar. Ahora sí. Lo que me pregunto es, ¿qué pensó ese hombre? Porque básicamente ella en su discurso parece haber dejado claro que esto es uno de los comportamientos que son inaceptables. Posiblemente se apuró para estar ahí en el elevador con ella esa hora y realmente no, es muy difícil imaginarse, digamos, ¿no? Que sea alguna propuesta decente a esa hora, el lugar y todo, como han dicho, ¿no? Entonces no veo cómo realmente excusar a ese hombre y me pregunto qué habrá pensado, porque tiene que haber ignorado todo lo que quedó claro para el resto del mundo ahí, en esa presentación, esa temática, en su discurso, y obsesionado aparentemente con una idea, con esa voluntad que tenía en su mente y atreverse, digamos, a hacer esa propuesta, ¿no? Ese- O sea, lo más que pienso sobre eso, lo menos necesariamente se puede entender cómo se puede excusar o defender a esa persona. Está muteado. Gracias. Mientras más pensamos en esa situación, nos damos cuenta que realmente como mujeres, porque la respuesta que le dio su amiga a ella, su colega de la comunidad atea, fue que entonces, ¿cómo diablos pretendes que un hombre te pretenda? Entonces, de hecho ella dice, ¿acaso no somos nosotros seres sexuales? Entonces está fuertemente arraigada ese concepto de, de que la mujer es simplemente un objeto sexual para los hombres dentro de la misma comunidad. Y contra esta situación es que intentan, ella intenta destapar esto. Y al final de su video ella simplemente dice, bueno, yo quiero agradecerles chicos porque realmente ustedes expusieron ese sexismo, expusieron las formas. Y aunque ustedes lo nieguen, ahí está la evidencia, ustedes son sexistas. Y fue interesante, a mí me pareció interesante cómo lo hizo. ¿Alguien más tiene algún comentario? A mí me llamó la atención lo que dijo Marco, porque al escuchar específicamente es como, no sé, me parece como la mente de un adolescente cuando se le está dando una instrucción, instrucción de algo, se le está diciendo algo y de repente va inmediatamente y hace todo lo contrario. Entonces eso es como extraño, ¿no? En un adulto es raro y me parece muy obvio me parece que es sentido común darse cuenta de lo que dijo Raimundo, como lo explicó Raimundo, cómo puedes hacer eso en un lugar así y después de haber escuchado lo que dijo Rebeca y ahora vas con una necedad, entonces es como que muy loco. Exacto. Es muy loco y también como tú dices, ¿qué te dice eso de que la persona no escuchó el discurso de ella? Te dice básicamente, eh, no me interesó, pero me pareces atractiva. Exacto, eso. Entonces, y él usó, y para mí es como, él usó ese argumento, mira, tu charla me pareció muy interesante, ¿qué tal si nos vamos a tomar una taza de café a mi habitación? Entonces yo digo, a ver, ¿cómo que te pareció una charla interesante y no entendiste lo que estás haciendo ahora? ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces, para mí es como, en realidad estuviste en la conferencia, pero no entendiste. No captaste el mensaje.
Y como no lo captaste, empiezas a seguir mostrando tu misoginia, tu sexismo. Estos son los videos de ellas. No encuentro la parte del chat que este hombre. Hay un hombre en el chat que analiza lo que ella dice y lo quiere tomar de dos lados, de dos perspectivas diferentes. Ah, pero es interesante porque a mí me pareció interesante porque está estudiando am, la perspectiva, porque de de este hombre, de Rebeca en vez de estudiar la del hombre. O sea, para mí me parece como insólito. A ver si lo puedo traducir para que lo podamos tener todos, leer un poquito. Este es uno de los comentarios que postearon ellos. A ver, después de que Rebecca Watson responde. ¿Alguien lo quiere leer? Es larguito. Leo, Adelante. ¿desde dónde? Desde no lo estoy defendiendo. Hasta los demás, hasta ahí. Ok, Hasta abajo. dice, no lo estoy defendiendo, solo enturbiando el agua en cuanto a los motivos. En realidad, no importa cuáles fueron sus motivos, el impacto de sus acciones es el mismo, que, como se ha mencionado anteriormente, fueron espeluznantes y amenazantes. Centrarse en sus hipotéticos motivos solo sirve para desacreditar y despreciar los relatos de la señora Watson sobre la interacción. Sus motivos podrían haber sido también aislarla a propósito en un ascensor, sabiendo que no habría transeúntes y que no tendría forma de salir. Sus motivos podrían haber sido seguirla fuera del ascensor o intentar averiguar en qué habitación estaba o impedirle salir. Todas esas son posibilidades muy reales a las que se enfrentan las mujeres todo el tiempo. No hay forma de saber cuáles son las intenciones de ningún hombre, a menos que lo dejen claro. No debería depender de la señora Watson ni de ninguna otra mujer anticiparse, planificar, prepararse o estar hipervigilante para cada posible interacción amenazante que puedan encontrar los hombres. Corresponde a los hombres tomar decisiones que demuestren que sus intenciones no son perjudiciales ni amenazantes para los demás. ¿Sigo? Primero dime hasta ahí. ¿Qué es lo que te impacta de este chat? Porque es una chica que responde. Ok. Sí, básicamente de que es algo ilógico de que la mujer debería de estar preparándose siempre para aquello que los hombres hacen. Em, o sea, es como, no me parece, o sea, donde dice, tienen que planificar, prepararse y todo para cada interacción amenazante que puedan encontrar. O sea, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero no sé, ellos no son claros en cuanto a sus intenciones y siempre sus intenciones son bastante obvias que realmente no es algo bueno lo que quieren hacer. Entonces es como que lo dice así en forma general, no solamente en cuanto a Rebeca, sino a todas las mujeres. No sé si entendí bien. ¿Qué dice el resto? ¿Cómo entendieron esa frase? Todas las mujeres. O eh, sea, ajá. que es imposible, o sea, que no es que sea imposible, porque la verdad que la mayoría de nosotras estamos siempre vigilantes, pero que no está bueno que las mujeres tengamos que estar siempre previniendo o anticipándonos o asegurándonos que no nos pase nada, que eso
no tendría que correspondernos a nosotros estarnos siempre cuidando tanto, sino que tendría que ser una cuestión de que los hombres cambien de actitud y que las mujeres se puedan sentir más seguras. Ajá. A mí me gustaría enfocarlo más en ese sentido, en que ella está diciendo, yo no pienso que Rebecca Watson esté exagerando en sus comentarios porque el hombre fue cortés o porque no le tocó ni un pelo, porque no la agredió físicamente y porque lo que le invitó a tomar fue café, no fue cerveza. Entonces él dice, todos dicen, esos son argumentos a favor del hombre. Pero ella dice, yo no pienso que ella esté exagerando, porque lo que ella se imagina en su mente en realidad son cosas reales que le pasan a las mujeres todo el tiempo. Y el momento en la cita menos pensadas, de repente la están pagando. Mujeres desaparecen, son secuestradas, son violadas. ¿Y quién dice o hace algo? Entonces es normal que una mujer em, tenga esas situaciones prevenidas y también tenga la capacidad de leer las intenciones ya del hombre. Entonces, para ella está bastante claro esta situación, que se anticipe a planificar y a prepararse para evitar esos peligros que ella puede correr. Ella dice que ella simplemente está hipervigilante, como deberíamos estar todas las mujeres. A veces nosotros, por eso dije yo ayer, nosotros tendemos a imaginar, tenemos la imagen de un hombre sexista como ese hombre perverso, malo, súper tatuado, qué sé yo, pero que se le nota la agresividad en su aspecto físico. Pero a veces el sexismo está disfrazado de formas tan sutiles y tan tiernas, como por ejemplo cuando llegamos a casa y de repente llega tu padre o llega tu esposa y te dice hija o te dice amor, ¿qué hay para cenar? Y tú te das cuenta, a ver, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que estás ahí en la casa para cocinar. Entonces, esas son formas de sexismo que a veces nosotros no tenemos a reconocer o lo tendemos a romantizar. Y ella dice simplemente ahora yo estoy atenta, estoy alerta, porque estoy aprendiendo a reconocer las formas de sexismo. Pero leamos un poquito más. Graciela, Y ¿nos acompaña? Adelante, perdón. no, y mira que antes ella expone un poquito más o amplía un poquito más en el comentario y dice, esto podría haber pasado, no solamente pudo haberle propuesto café, sino que la pudo haber perseguido o pudo haber averiguado más de ella. Entonces son posibilidades que son reales, que suceden y eso es lo que se suponía que todos tenían que ver y era lo que este hombre no vio. Él vio simplemente y comparó con masticar chicle, que alguien entra y que eso molesta en algo tan, no sé cómo decirlo, pero no vio el trasfondo de esto, no entendió el peligro de una simple propuesta que pudo haber sido simple para muchos, pero que en realidad no lo era. Pudieron haber pasado otras cosas que muchas mujeres pasan. Exacto. Y a eso hay que agregar que también Rebecca Watson ya viene recibiendo mucho tiempo amenazas de muerte, como ella dice, ¿no? Por personas de la comunidad atea que no les gusta que una mujer hable y más sobre ideas feministas, y también por religiosos que no solamente tratan de matarla, sino que también le expresan amenazas sexuales de violarla y de formas tan denigrantes, tan espeluznantes, que obviamente esa mujer está en todo su derecho de anteponerse a cualquier situación que pueda presentarse. Eh, bien, gracias. Graciela. Sí, sí, desmuteándome. Tampoco estoy de acuerdo con que la señora Watson, que estaba suponiendo, implica que la señora Watson no se basó en ninguna información que la llevara a la conclusión de que el tipo era espeluznante. Yo diría que las mujeres tienen toda una vida de experiencias, sexismo, amenazas, ira de los hombres, objetivación sexual, vulnerabilidad, que sirven como información crítica a la que recurrir en estas mismas situaciones.
estaría dispuesta a apostar que hubo muchas pistas y detalles pequeños, pero significativos, de este tipo o de la situación que llevaron a la señora Watson a sentirse incómoda y espantada. Su discurso en el panel y el desprecio de este tipo por el contenido de ese discurso son solo una de esas pistas. Así que decir que la señora Watson está asumiendo que el tipo la estaba sexualizando y que podría haber querido simplemente hablar es despreciar su experiencia. No le estoy defendiendo, solo enturbiando el agua en cuanto a los motivos. Bien, es lo mismo. Ella, de hecho, aquí en ese comentario, si lo puedes leer, también dice lo mismo. Reconoce esto ella. Existe una pequeña posibilidad de que este hombre no tuviera ninguna intención sexual en su comentario, a pesar de que yo había indicado claramente mi deseo de ir a la cama, sola, y del hecho de que en el bar había café, y por tanto no había ninguna razón para ir a la habitación del hotel de nadie para tomarlo. Claro, hay una posibilidad. Pero independientemente de ello, lo que quería decir es que la gente debe ser consciente de que sus comentarios pueden hacer que alguien se sienta extraordinariamente incómodo e incluso que se sienta en peligro. Esta persona no reconoció eso, a pesar de que yo había estado hablando de poco más durante todo el día. O sea, ella está destacando eso, ¿no? Que simplemente no, la persona no mostró respeto ni por todo lo que ella ha estado hablando de esto. Entonces, ese abordaje para ella fue como tirar al suelo todo su discurso y pretendía también que ella misma tirara su propio discurso al aceptar esa invitación. Am, bueno, hay mucho ahí para hablar, pero vamos a avanzar con esta cita. Gabriel, ¿te puedo pedir si puedes leer? A ver si Gabriel no está. ¿Karina? ¿Iris? Leo, Gracias. en realidad no importa cuáles eran sus motivos, el impacto de sus acciones es el mismo, que como se ha mencionado anteriormente, fueron espeluznantes y amenazantes. Centrarse en sus hipotéticos motivos solo sirve para desacreditar y despreciar los relatos de la señora Watson sobre la intención. Sus motivos podrían haber sido también aislarla a propósito en un ascensor, sabiendo que no habría transeúntes y que no tendría forma de salir. Sus motivos podrían haber sido seguirla fuera del ascensor o intentar averiguar en qué habitación estaba o impedirle salir. Todas esas son posibilidades muy reales a la hora de enfrentar las mujeres todo que Espera, se espera. Creo que ya leímos esa parte. Es este último el que nos falta. Perdóname. no pasa nada. Tampoco estoy de acuerdo con que la señora Watson haya hecho suposiciones problemáticas. Decir que estaba suponiendo implica que la señora Watson no se basó en ninguna información de que la llevara a la conclusión de que el tipo era espeluznante. Ese también ya lo leímos. Sí, pero había un punto que se me saltó aquí. Am, Cuando ella dice que esa era una situación espeluznante, perdón, Iris, ya lo habíamos leído todo. Em, Cuando ella dice que era una situación espeluznante, fíjense que lo que ellos hacen es simplemente denigrar los sentimientos de esa persona, o sea, como los desestiman por completo.
Y eso es una de las filosofías que introdujo Hitchens también. Hitchens dice, la emocionalidad de la mujer, el sentimentalismo de la mujer también está dentro de las habilidades intrínsecas que de hecho los cuatro soportan o apoyan esto, esa teoría de las habilidades intrínsecas, las débiles de las mujeres y las fuertes de los hombres. Y ellos dicen que, en la racionalidad, los sentimientos, la emocionalidad, como no son palpables, no son verificables, no son probables, no cuentan. O sea que se deben subestimar. Pero cuando analizas su concepto de los hombres hacia este tema, ¿cuánto de emocionalidad ponen las personas que están en el movimiento MRA? Perdón, yo quería enfatizar eso que tú estabas diciendo, porque el, eh, es el discurso en el que todos los hombres se basan diciendo que nosotras somos locas o estamos locas. Ujú. Todos los hombres prácticamente dicen eso. Ay, no, están locas, esta está loca, está loca. Eh, y ese es digamos, el concepto sobre el que ellos se amparan, que todos son suposiciones nuestras, locuras nuestras, entre comillas. Es Exacto, una manera de denigrar. exacto. Y la cosa es que es importante que tú entiendas ese concepto. Por ejemplo, a ver, ¿pueden ver mi pantalla si les muestro esa pantalla? Una imagen de Facebook. Sí, Ok, Yo no, yo no, yo no. Yo sigo viendo las mismas letras. ok, déjame cambiar la pantalla entonces. En ese comentario que hizo Dawkins sobre Mussolini, a ver, él fue uno de los que fuertemente, fíjense, él dice, deja de quejarte, ¿quieres? Y él empieza a hablar de todas las mutilaciones horribles que las mujeres pasan y se lo toma así como bostezando, como "Pss, son solamente emociones, sentimientos. Esas cosas pasan, pero en realidad ¿en qué afectan, digamos, no? Porque no entiende que las personas sufren. Y ahora, en ese punto, me gustaría vincular con Jordan Peterson, porque Jordan Peterson de cierta manera muestra empatía hacia esas mujeres, pero este hombre es psicólogo también, sociólogo también. Este hombre termina justificando esto, dice, bueno, esto es la conducta debido a que el hombre hace esto y otro. Y entonces toda esa insensibilidad del hombre, toda esa falta de empatía, todo ese sexismo, él lo pone dentro de un contexto lo patologizado, es decir, lo torna una enfermedad. Y si, y de esta forma los hombres han evitado mucho, pero mucho han evitado el castigo. Y recientemente, aquí en España precisamente se está elaborando un proyecto, y por lo menos es lo que mi profesora me comentó, que están tratando de implementar un programa donde se luche o se combata de manera preventiva la violencia contra el género y en esta violencia contra el género em, están tratando de hacer que el hombre entienda cuál es su error y si no entiende y si a pesar de que se le explica, a pesar de conocer las leyes, a pesar de conocer las consecuencias, sigue practicando la violencia de género, sigue agrediendo a mujeres o de diferentes formas, em, que se le pueda aplicar una corrección, un castigo en este caso sería, de acuerdo a las leyes, pero que este castigo, digamos, si el hombre padece de una enfermedad mental, no significa que vaya a evitar la cárcel. Y me pareció interesante porque en realidad es como hoy en día muchas personas han estado haciendo, como que han estado patologizando a los hombres y si miramos, por ejemplo, el caso de este muchacho, ay, se me fue el nombre, en Estados Unidos,
em, que fue detenido y se le preguntó si estaba arrepentido y no, ¿recuerdas? Que estaba en el 6 de enero. Ay, se me fue el nombre. Es uno de los Proud Boys, sí. No me acuerdo el nombre, pero es uno de los Proud Boys, uno de los líderes, que se le preguntó si estaba arrepentido de lo que había hecho. Y pues un arrepentimiento, como nosotros conocemos, conlleva como tristeza, vergüenza, pero este hombre dijo no, que no estaba nada avergonzado, nada arrepentido y que aún así se declaraba inocente. Entonces, vemos que para ellos esa emocionalidad, esos sentimientos no cuentan. Y de hecho, Dawkins no solamente se levantó contra lo que es mujer, sino que se relevantó contra una ideología. Fue el creador, él y Hitchens fueron el creador de una ideología anti-identitaria, lo que significa que toda la comunidad LGBT está en contra, o sea, él está en contra de esa comunidad y no está dispuesto a cederle los derechos ni nada. Para ellos, esos son personas igual que las mujeres inferiores a los hombres. Entonces, vemos aquí, eh, ellos introducen esa falta de insensibilidad y Jordan Peterson, Ben Shapiro, con su forma de tornarlo todo en humor, han llegado a normalizar estas conductas agresivas y violentas de los hombres. Y Tucker Carlson también. ¿Algún comentario más? Enrique Tarío. Gracias, Edita. Ese era. Ese mismo. Bien. Por mi parte sería eso, que nosotros simplemente busquemos la manera de cómo revisar nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestra forma de razonar ante situaciones y podamos reconocer el sexismo en ellas. Em, Más aún para nosotras como mujeres, porque existen maneras de romper el silencio. Para algunas serán más drásticas que otras, pero hay maneras y hay formas. Conversar con alguna amiga, conversar con tu anciano de situaciones que te pasan, quizás tú las reconociste, pero estás en una fase donde, porque es que es mi hermano y yo sé que él siempre ha sido así y no me lo voy a tomar muy personal. Entonces empezamos como que a justificar y a ser tolerantes con los más cercanos, pero con los ajenos podemos ser muy severos. Entonces eso es un doble discurso. Pienso que conversar entre nosotros, charlar, eh, no necesariamente confesión se llama eso, sino simplemente es como que a veces compartir esas experiencias ayudan a que puedan ser vistas desde otra perspectiva ajena a las nuestras. A veces nuestra visión sobre cosas, asuntos que nos pasan a nosotras puede ser muy sesgada o muy limitada, muy borrosa, pero si otra persona viese y nos comentase, a veces yo he comentado muchas veces con amigos, con ustedes, y yo digo, Mira, no lo había visto así, de esa forma". Entonces, me ayuda realmente a poder clarificar mi visión y tratar de mejorar mis conceptos que tengo, cambiar mi mente. ¿Alguna pregunta? Si no hay pregunta, podemos terminar aquí. Voy a dejar de compartir. ¿No? Quería decir, Solán, Bien, brevemente, que gracias. precisamente, Solán, el constructo social donde hemos crecido ha favorecido, ¿no?, al hombre, y ellos se sienten tan seguros de sí mismos que creen que la racionalidad es a ellos que le ha sido dada. Aunque Rebecca Watson había dicho en su conferencia, al final, ¿no?, que ella quería estar sola, él no da como en cuenta, porque diría él, como piensan muchos hombres, las mujeres no son racionales, ellas dicen una cosa, pero en realidad después hacen otra. Y pensaría él, ¿no?, en su seguridad, en su ego, que si la abordaba en privado, pues
la respuesta iba a ser otra, que ella iba a caer en su brazo, que ella iba a aceptar la invitación, pero se llevó tremenda sorpresa de que las mujeres pueden ser tan racionales, tan eficientes o más aún que ellos mismos. Exactamente. Y no sé si ustedes han visto la reciente noticia que ha salido sobre un libro que se llama De chicos y hombres que están luchando, o sea, como que están en la lucha. Am, este autor se llama Richard Rivers, creo que no. ¿Marco? Rivers, creo que es, ¿no? Pero él explica en una pequeña entrevista sobre su libro em, el impacto que tiene, porque él dice que como los hombres y las mujeres maduran diferente, entonces es justo, o sea, maduran en etapas diferentes, o sea, primero en la mujer se da más la maduración intelectual, entonces dice, es justo que la mujer empiece el año escolar un año antes que el hombre, por ejemplo. Hoy se empieza como a los niños de 4 años, todos entran a los 4 años al kinder, pero entonces sería que la mujer entre a los 4 y los hombres 5. Esto daría un tiempo de nivelación intelectual. Pero le preguntaron algo que me pareció súper interesante. A él le preguntaron cuál sería el impacto en la sociedad. Y él dijo, pues bueno, obviamente el impacto, uno de los grandes impactos es que no habrá muchos casamientos, menos hijos, porque lo que más temen es que cuando la mujer se prepare, la mujer obviamente debe decir, no soy un objeto sexual, no soy una máquina para reproducir bebés, y ella no va a ser tan fácil como dicen ahora de conquistar. Entonces, va a tener un impacto ese libro y eso que recién ha salido. Y a ver, les recomiendo si ustedes pueden mirar un poco esa entrevista sobre ese libro y a ver qué opinan. El próximo sábado tal vez o en la semana podemos discutir un poco de eso. Invito a mirar la noticia. Ha sido muy reciente, yo todavía no lo vi todo. Sí, lo voy a postear el link en el grupo. Bien, Perdón, yo quería comentar algo con respecto a lo que dijo Iris, porque realmente eh, es así, cómo los hombres razonan o no razonan, digamos, pero cómo ellos se autoconvencen de que ellos tienen que ser irresistibles a las mujeres. Entonces, que cualquier mujer que diga que no, él dice, no, pero yo sé que tú querías, que, y que yo sé que estás deseando, hasta en las películas lo ves, o sea, siempre que va a haber violaciones, siempre es eso. Y yo sé que tiendo, entonces es esa lavado de cerebro que les hacen a los hombres de que tienen que ser, que son irresistibles y que no hay mujer que pueda resistir, y entonces que no hay ninguna justificación. fue Graciela. ¿Puedo opinar un poquito? Ajá. Con respecto a lo que está diciendo Graciela, sí, bueno, creo que desde siempre que uno ve, tal vez a través de las redes sociales, que dicen, si una mujer te dice que no, es sí, tú insistes, ella va a caer, ¿no? Es como algo tan absurdo de que en realidad no se nos pregunta o no se nos escucha nuestros reales deseos. Lo que es un no es un no. Claro, porque Es, lo que pasa es Un, que en el constructo de la idea del hombre está doble. yo quería decir que quería terminar la grabación. Ujú.